Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy tenemos un estudio bíblico. El estudio bíblico es la tricotomía del hombre. La tricotomía del hombre, la explicación de lo que es el espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué somos? Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veremos durante este estudio el desarrollo de estos conceptos y su explicación bíblica de cuerpo, alma y espíritu. Entenderemos que el soplo de vida es nuestro espíritu, también que el alma es lo que somos nuestro ser pleno. Durante el desarrollo entenderemos que el cuerpo, que es nuestro estuche carnal, que fue tomado de la tierra, se mueve y vive por el espíritu, que es soplo de vida, diferenciándose de cada uno por su alma, que es su memoria particular de identificación propia. Leamos Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 28, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22 al 23. La bestia y el hombre fueron formados por Dios de la tierra, pero el hombre fue el único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Sabemos que Dios a ambos le dio aliento de vida. Por lo tanto, en Génesis capítulo 2 nos enseña, el versículo 7 y el versículo 19, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Génesis capítulo 1, versículo 25 al 27 dice lo siguiente: E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a ver la definición de la palabra aliento de espíritu del diccionario Strong bíblico, el hebreo y griego al español. Vemos que en el original hebreo la palabra aliento en el hebreo es nechama. El espíritu es el ruach. Vemos que la palabra nechama y la palabra ruach son palabras hebreas que significan aliento de espíritu. Vemos que el nechama es la inspiración divina, es el aliento, es el hálito, el espíritu, y el ruach o el ruach es la vida, es la región del cielo por semejanza a espíritu, pero solo de un ser racional. Recuerden, pero solo de un ser racional. Si vamos al original griego, la palabra aliento significa Noé. Noé es respiración, aliento y viento. La palabra espíritu es neuma, que es corriente de aire, respiración, y es principio vital. En otras palabras, vemos que el aliento de espíritu es el nechama y el neuma. El nechama y el neuma lo encontramos las definiciones en el Strong, que es diccionario bíblico del hebreo al español y del griego al español. El hombre se le dio espíritu de aliento de vida, al igual que la bestia. Ambos vuelven al polvo de donde fueron creados, pero el espíritu del hombre es el único que sube a Dios, quien lo dio. Esto lo vemos en Génesis capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 7, versículo 22 al 24 dice lo siguiente:
Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. En Eclesiastés capítulo 3 nos enseña lo siguiente, versículo 19 al 21. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Eclesiastés capítulo 12, versículos 6 a 7 dice así: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dice la palabra que el espíritu va a Dios que lo dio. El espíritu es un soplo, es un aliento de vida que va a Dios que lo dio. La definición del espíritu entonces: el espíritu es un soplo de vida y se extiende para vida eterna, conectada y sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Corriente que hace que una computadora prenda, es un power en un artículo electrónico. Ese espíritu es propiedad de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Vean lo que dice el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alma, la definición del diccionario Strong del hebreo y del griego al español. En el original hebreo, el alma es nefesh, y en el original griego, el alma es suje. Es un aliento, es una vitalidad, es un alma, es un apetito, es un gusto del interior del hombre. Esa es la definición en el hebreo. Nefesh es una criatura que respira y es una vitalidad. En el original griego es suje. Suje es un aliento, es un espíritu, es un alma racional, que es el alma racional e inmortal, que es mera vitalidad, aún de las plantas. Esa es la definición del diccionario de lo que significa la palabra alma. En otras versiones del griego, la palabra psique. La palabra psique significa alma también. La palabra suje significa alma también. La palabra nefesh en el hebreo significa alma también. Esas son las definiciones de la palabra alma. El alma es la matriz de quien es el ser humano como se conoce, su memoria, pensamientos, acciones, un disco duro de una computadora. El alma es lo que hace distinguir una persona de otra. Eclesiastés capítulo 9 nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Está hablando del alma, de la memoria.
Eso está en el versículo número 5. Seguimos con el versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Muchas personas entienden que el que peca es el alma, el cuerpo y el espíritu no pecan. Vemos que en la tricotomía del hombre, el hombre es tricótomo. Por lo tanto, como el hombre es tricótomo y el hombre se compone de esas tres partes y es semejanza de Dios, si el alma peca, peca el cuerpo y el alma también. No hay tal cosa como que peca una de las tres partes. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y vuelvo y repito, el alma que pecare, esa morirá. Definición de cuerpo. Según el diccionario Strong, del hebreo al español y del griego al español. Vemos que en el original hebreo es la palabra weibilla, que es cuerpo, y la palabra soma en el original griego, que es cuerpo, soma. Por eso que nosotros decimos, y los médicos y los profesionales de la salud, y los psicólogos, los psiquiatras, los expertos en la conducta humana, dicen la palabra neuma psicosomático, que son condiciones patológicas neuropsicosomáticos, o sea que se componen de tres partes, que se afecta tanto el alma, la mente, la memoria, como el cuerpo, como el espíritu. Por eso es que estas palabras hay que entenderlas y hay que tener estas definiciones tanto del hebreo como del griego para dar lugar la evidencia escritural de que el hombre es compuesto de tres cosas: alma, cuerpo y espíritu. La definición de cuerpo es un estuche o lugar compuesto por miembros con que podemos actuar y accionar de acuerdo a nuestros deseos carnales o bajo la dirección divina, o sea para bien o para mal. Romanos capítulo 6 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos para justicia, para servir a la justicia. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ven que tanto el alma como el cuerpo tienen que estar irreprensibles delante del Señor. Al igual que el espíritu, tenemos que ser irreprensibles en todo. Cuidado con inconfundir el alma con espíritu, porque mire lo que pasa. Cuando no entendemos los conceptos, pueden decir que aunque nos desviemos al pecado, nos salvamos. Muchas personas creyentes han malinterpretado y han confundido espíritu con alma, y son dos conceptos diferentes. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 5, del versículo 1, versículo 2 y versículo 5. Versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice el versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta es la mala interpretación. Las personas están malinterpretando esta escritura, malinterpretando el contexto de esta escritura. El versículo 5 lo que está enseñando y lo que nos está diciendo es que la persona se entregue a Satanás para destrucción de la carne, en otras palabras, para que la persona pase por una tribulación y pase por una enfermedad y pase por un evento carnal que lo lleve a fin a arrepentirse, a reconciliarse con Dios y a recapacitar de la acción que está cometiendo la persona. No es que simplemente se va a salvar, la persona tiene que pasar por un proceso. La persona pasa por un proceso de enfermedad, por un proceso de tribulación, por un proceso que no es normal que pasemos por ellos, a fin de que el espíritu sea salvo mediante la reconciliación o el arrepentimiento de yo haber cometido esa acción o ese pecado.
En otras palabras, este hombre que tenía la mujer de su padre, lo entregaron a Satanás y oraron a Dios para que fuera entregado a Satanás, y esa persona tuvo que arrepentirse, tuvo que reconciliarse con el Señor y tuvo que recapacitar de la acción que estaba cometiendo. Tuvo que dejar la mujer de su padre, tuvo que dejar todo lo que estaba haciendo para luego recibir el perdón de Dios y ser salvo, pero tuvo que ser enfermo primero. Dice el apóstol Pablo enseña que por eso muchas personas duermen y otros se enferman. En otras palabras, las personas que duermen es que mueren, que parten a la eternidad, y los que enferman por estas mismas razones, porque cometen pecados. No estamos hablando de que la enfermedad es un propósito que tiene Dios directamente para enjuiciar al hombre por su pecado. La enfermedad es producto del pecado, pero lo que está diciendo el versículo 5 es que la persona tiene que sufrir la destrucción de su carne. La destrucción de su carne es por términos de enfermedad, accidente, por términos naturales. La persona tiene que sufrir este proceso para que la persona pueda arrepentirse y pueda dar vuelta atrás y pueda enmendar lo que está haciendo. Por eso muchas personas han malinterpretado este versículo bíblico, y estamos haciendo esta aclaración para que se entienda que hay una diferencia entre alma y espíritu y cuerpo, y hay que tener cuidado de no confundir el alma con el espíritu, porque mire lo que pasa. Esto es lo que está sucediendo en muchas iglesias. De este texto se deriva la doctrina: una vez salvo, siempre salvo. Y esta doctrina es muy peligrosa porque las personas entienden que una vez se convierten pueden seguir pecando y pueden seguir haciendo las cosas malas como las hace el mundo entero. Hay que tener cuidado, hay que estar irreprensible en los tres aspectos: alma, cuerpo y espíritu. Aunque nos entreguemos al pecado, ¿nosotros seremos salvos? No, no seremos salvos. Nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Para entender qué fue lo que dijo Pablo, tenemos que escudriñar. Número 1, el espíritu de nosotros es el aliento de vida, por eso va a Dios, porque le pertenece a Él. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 7, versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Versículo número 2. El espíritu, que es el aliento de vida, va a Dios que lo dio, porque le pertenece. Eclesiastés capítulo 11, versículo 6 dice: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Versículo 7. Y el polvo vuelva a Dios como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hay que entender eso. El alma, toda le pertenece a Dios, pero, oiga bien, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma le pertenece a Dios, mientras esa alma se mantenga perseverando y se mantenga agradando a Dios. Mi alma pasa a la presencia de Dios o pasa a la presencia de Satanás, el enemigo de la justicia, dependiendo la forma en que ese hombre o esa mujer estén obrando. Si esa alma, esa persona, ese individuo obra para justicia y obra para vida eterna, pasa a morar en los brazos del Señor. Si esa alma, esa persona, actúa conforme al pecado y a la desobediencia, pasa por toda una eternidad a las manos de Satanás. Por eso dice que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice lo mismo: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. La vida es para aquel que anda en obediencia, y la muerte es para aquel que anda en desobediencia. El cuerpo es nada menos que la carne y sangre.
La carne y sangre no heredan el reino de los cielos, por eso tiene que ser transformado. El cuerpo tiene que ser transformado en cuerpos incorruptibles. La palabra lo enseña en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, ningún cuerpo con deficiencias, con incorrupciones, con enfermedades, ningún cuerpo mutilado puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tiene que haber un proceso de transformación. Romanos capítulo 8, versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La persona que no se salvó, que no tuvo entrada en el reino de Dios, ¿es transformado? No. La persona que no se salvó, que murió sin Dios, sin fe y sin esperanza, no es transformado. Es echado después del juicio, con todo y cuerpo, al lago de fuego, al infierno. Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma, el cuerpo en el infierno. La carne de antemano no hereda, el espíritu va a Dios quien lo dio, y el alma que hiciere lo justo vivirá, y la que pecare morirá. Los conceptos de espíritu y alma se parecen, pero no son lo mismo. Por eso Pablo los divide en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, se explica en forma de tricotomía, de 3 partes. Por lo tanto, amados hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y que puedan entender esto escrituralmente, que nosotros como alma, cuerpo y espíritu tenemos que estar irreprensibles para la venida de nuestro Señor, que Él pueda darnos a nosotros luz en medio de las tinieblas y que podamos estar perseverando y que estemos irreprensibles en todo y que el Señor pueda darnos a nosotros victoria y nos pueda ayudar a estar preparados en todo momento para recibir al Señor en el aire. El Señor viene por su iglesia. Tenemos que estar preparados. Así que este estudio de la tricotomía del hombre, del alma, cuerpo y espíritu, espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima transmisión por este canal de YouTube.